Hola, bienvenido nuevamente a mis clases de Derecho Penal. Ahora vamos a estudiar los delitos contra la libertad personal y la seguridad individual. ¿Cuál es el bien jurídico protegido a estos efectos? A efectos penales, la libertad se identifica con aquellas condiciones que permiten realizar al hombre conductas voluntarias. ¿Cuáles son estas condiciones? En primer lugar, la capacidad jurídica. Después tenemos la ausencia de acción, tenemos también la ausencia de violencia y la ausencia de engaño. Entonces estas condiciones son la capacidad jurídica, la ausencia de coacción, la ausencia de violencia y la ausencia de engaño. Este ejercicio no es absoluto. La ley admite excepciones. Por ejemplo, el artículo 11, números 1, 3, 4 y 5, y el artículo 10, números 1, 2, 8, 9, segunda parte, y 12 del Código Penal. Nos estamos refiriendo en estos casos a las atenuantes incompletas, a las pasionales y a las eximentes por falta de voluntad. Leamos las normas en cuestión. Son circunstancias atenuantes. Número 1, las expresadas en el artículo anterior, cuando no concurren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad penal en sus respectivos casos. Número 3, la de haber precedido inmediatamente de parte del ofendido provocación o amenaza proporcional al delito. Número 4, la de haberse ejecutado el hecho en vindicación próxima a una ofensa grave causada al autor, a su cónyuge o su conviviente, a sus parientes legítimos por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta, en la colateral hasta el segundo grado inclusive, a sus padres o hijos naturales o ilegítimos reconocidos. Aquí naturalmente hay que hacer una interpretación sistemática de la norma porque se eliminaron estas categorías del Código Civil y no se reformó el Código Penal. Número 5, la de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación. El número 12, número 1, están exentos de responsabilidad criminal. Número 1, el loco o demente, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido y el que por cualquier causa independiente de su voluntad se haya privado totalmente de razón. Número 2, el menor de 18 años. La responsabilidad de los menores de 18 años y mayores de 14 se regulará por lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Número 8, el que, con ocasión de ejecutar un acto lícito con la debida diligencia, causa un mal por mero accidente. Número 9, el que obra violentado por una fuerza irresistible o impulsado por un miedo insuperable. Y número 12, el que incurre en alguna omisión hallándose impedido por causa legítima o insuperable. Dicho de otra manera, a efectos penales se defiende un concepto operativo de libertad, comprendida como la capacidad de una persona de tomar decisiones sin ser coaccionado, engañado o sometido por la fuerza de terceros. La seguridad individual, por su parte, se entiende como el presupuesto de la libertad, o sea, asegura las condiciones empíricas de las condiciones de la libertad. Es en este sentido esencialmente disponible. Veamos ahora las coacciones, el delito falta de coacciones. Artículo 494, número 16 del Código Penal, que dice: sufrirán la pena de multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales. Número 16, el que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compeliere a ejecutar lo que no quiera. Es un delito falta de daño contra la libertad y contra la seguridad individual. Constituye la figura subsidiaria de todos los delitos contra la libertad. Se le llama también violencia privada. Aquí el bien jurídico protegido es la libertad de actuación y la seguridad de poder ejercerla. ¿Su límite está dónde? En el derecho de otro. Analicemos su tipicidad. Sujeto activo,
puede ser cualquiera, sujeto pasivo también. La conducta consiste en impedir con violencia a hacer lo que la ley no prohíbe o compelerlo con violencia a ejercer lo que no quiera. Es de acción, estamos frente a un hecho punible de acción y de lesión, es decir, se excluye la omisión. Se incluye la violencia física y la moral, y en este caso se excluye el engaño. ¿Qué significa, perdón, la expresión lo que la ley no prohíbe? Esta expresión excluye del ámbito del tipo el uso de la violencia permitida por el ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son los límites de la violencia? Vamos por partes. En cuanto a la vis absoluta, incluye las vías de hecho, las denominadas vías de hecho. ¿Qué son las vías de hecho? Son aquellas formas no constitutivas de lesiones que afecten la libertad de autodeterminación. Esto sería su límite inferior. El límite superior se encuentra en el delito de lesiones menos graves, por tratarse de un resultado más grave que desplaza la figura según las reglas concursales generales. En cuanto a la vis moral, la fuerza moral, la amenaza no puede revestir la gravedad de otra figura, también siguiendo las reglas concursales generales. La conducta también puede consistir en compeler a otro con violencia a hacer lo que no quiere. ¿De qué se trata esto? Puede ser cualquier clase de acción, aunque sea inocua. Basta con que no se quiera realizar por el compelido la acción y que la ley no obligue a su ejecución. Pongamos un ejemplo bien gráfico. El marido celoso obliga al público de su mujer bailarina en un topless a que no aplauda. ¿Ya? Un ejemplo triste, pero súper gráfico. Existe un elemento normativo del tipo en la expresión que dice sin estar legítimamente autorizado. Se refiere a los permisos del orden jurídico en general, no necesariamente a las causas de justificación. Vamos ahora a los aspectos subjetivos, al iter criminis y a los concursos. No es posible el cuasi delito, tampoco la tentativa, tampoco la frustración. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que como está tipificado en Chile, en este caso nos encontramos frente a una falta penal, naturalmente. En cuanto a los concursos, el delito de coacciones es la figura subsidiaria y residual. Vamos ahora a las coacciones agravadas cometidas por funcionarios públicos. Artículo 158, número 4 del Código Penal, que dice: sufrirá la pena de suspensión de su grado mínimo medio si gozare de renga, y la de 20 unidades tributarias mensuales cuando prestare servicios gratuitos el empleado público que arbitrariamente, número 4, impidiere a un habitante de la República permanecer en cualquier punto de ella, trasladarse de uno o a otro, o salir de su territorio en los casos que la ley no lo prohíba, concurrir a una reunión o manifestación pacífica y también legal, o sea, estoy agregando cosas, formar parte de cualquier asociación ilícita, perdón, de cualquier asociación lícita, o hacer uso del derecho de petición que garantiza la ley. Esta es una forma calificada, atendida a la calidad del sujeto activo, y vale todo lo dicho respecto de las coacciones. Vamos ahora a las amenazas. Artículos 296 hasta 298 del Código Penal. Estos delitos atentan principalmente contra la seguridad individual como presupuesto de la libertad y esencialmente
contra la libertad de actuación si los amenazados producen efecto en su voluntad. Es un delito de peligro concreto y de acción penal pública previa instancia particular o de acción penal mixta según la regla del artículo 54 del Código Procesal Penal. Veamos los artículos 296, 297 y 298 del Código Penal. ¿Qué dice el 296? El que amenazare seriamente a otro con causar al mismo o a su familia, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será castigado, número 1, con presidio menor en su grado medio máximo, si hubiera hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo ilegítimamente cualquier otra condición, el culpable hubiere conseguido su propósito. Número 2, con presidio menor en su grado mínimo medio, si hecha la amenaza bajo condición, el culpable no hubiere conseguido su propósito. Número 3, con presidio menor en su grado mínimo, si la amenaza no fuere condicional, a no ser que merezca mayor pena el hecho consumado, caso en el cual se impondrá esta. Cuando las amenazas se hicieron por escrito o por medio de emisarios, estas se estimarán como circunstancias agravantes. Para los efectos de este artículo, se entiende por familia el cónyuge, los parientes en la línea recta, de consanguinidad o afinidad legítima de estos, los hijos ilegítimos reconocidos, y los colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad legítima. Hay que hacer una interpretación sistemática de normas, porque recordemos que esas categorías se eliminaron del Código Civil y desgraciadamente no se pusieron al día en el Código Penal. Artículo 297. Las amenazas de un mal que no constituya delito, hechas en la forma expresada en los números 1 o 2 del artículo anterior, serán castigadas con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo medio. Artículo 298. En los casos de los artículos precedentes, se podrá condenar, además, al amenazador a dar caución de no ofender al amenazado y, en su defecto, a la pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad. Analicemos la tipicidad. ¿Quiénes son sujetos activos y pasivos? El sujeto activo es indiferente, puede ser cualquiera. El sujeto pasivo no, porque solamente pueden ser sujeto pasivo los particulares. Si el sujeto pasivo es un funcionario, se aplica otro artículo, el artículo 264 del Código Penal. Si es contra fiscales o defensores, se aplican agravantes. Veamos el artículo 264 del Código Penal. El que amenace durante las sesiones de los cuerpos colegisladores o las audiencias de los tribunales de justicia a algún diputado o senador o a un miembro de dichos tribunales o a un senador o diputado por las opiniones manifestadas en el Congreso o a un miembro de un tribunal por los fallos que hubiere pronunciado o a los ministros de Estado u otra autoridad en el ejercicio de sus cargos, será castigado con reclusión menor en cualquiera de sus grados. El que perturbe gravemente el orden de las sesiones de los cuerpos colegisladores o de las audiencias de los tribunales de justicia y ocasionare tumulto o exaltare el desorden en el despacho de una autoridad o corporación pública hasta el punto de impedir sus actos, será castigado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales o solo esta última. Veamos ahora la conducta. La conducta típica es amenazar. ¿Qué significa esto? Significa dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a otro. La ley distingue si el mal es o no constitutivo de delito. Si es constitutivo de delito, se establecen más requisitos. ¿Cuáles son? Primero, los bienes sobre los que puede recaer la amenaza. Estos están señalados en el artículo 296. ¿Cuáles son? Se refieren a la persona, esto es, a su vida, salud, a su integridad corporal, a su honor, esto es, a su misma consideración social, o a la propiedad del amenazado o su familia.
que se entiende por familia, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes colaterales hasta el tercer grado consanguíneo o sus afines. Se excluye al conviviente. Esto es criticado. ¿Qué más se exige? Seriedad y verosimilitud. ¿Qué significa esto? Significa que debe existir, es decir, que no se trata de una mera burla, y además que sea verdadera, desde el punto de vista de la persona que la recibe. Es un concepto funcional. Veamos su penalidad. En el artículo 296, la penalidad se gradúa según si la amenaza fue o no condicional y si se ejecuta o no el hecho amenazado. Si el hecho amenazado no es constitutivo de delito, se exige una condición. No es relevante a estos efectos que el amenazador logre su propósito según la regla del artículo 297 del Código Penal. Aspectos subjetivos, concursos, reglas especiales de determinación de la pena. Solo es admisible el dolo directo. ¿Por qué? Porque se exige un ánimo adicional. ¿Cuál es? El propósito de causar el mal con que se amenaza. En relación con los concursos, por la regla de alternatividad de los concursos aparentes de leyes penales, prefiere el resultado más grave. En cuanto a la determinación de las penas, existe una agravante especial. ¿Cuándo? Cuando es por escrito o por medio de emisario, según la regla del artículo 296, inciso tercero. Amenazas en contexto de violencia intrafamiliar. La seriedad de las amenazas en este contexto es diferente. Radican en que aquí no se trata del simple intercambio de palabras entre sujetos desconocidos, sino de manifestaciones de otra clase de relaciones que conducen previsiblemente a una reiteración de conductas agresivas dentro de un denominado ciclo de la violencia. En estos casos es usual la reiteración. Si los hechos pueden probarse por otras vías y la retractación de la víctima es contrastable como un síntoma del síndrome de violencia intrafamiliar, esto es el denominado síndrome de Estocolmo doméstico o de adaptación paradójica a la violencia domiciliaria, no hay problemas para configurar el delito. Esta regla está en el artículo 19 de la ley 20.066, que dice improcedencia de acuerdos reparatorios. En los procesos por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar no tendrá aplicación el artículo 241 del Código Procesal Penal.